Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra, en la que hemos vivido y en la que espera. Porque mañana ya no seremos dos, porque el futuro espera nuestro pasar y nuestro... Identidad es conocer las raíces, conocer nuestro presente y conocer nuestro futuro. No puede haber una claridad sobre el futuro si no conocemos nuestros orígenes, si no conocemos nuestro desarrollo. Por eso la importancia de este programa, por eso la importancia para los quilicuranos de conocer su historia, su folclore, su acervo cultural. Uno de los fundos que existía en Quilicura, que tenía una especial característica, era el Fundo Locampino. La mayoría de los otros fundos, como los nombré, los Cruzat, Marcoleta, los Añartu, el Fundo Lochever, San Luis, tenían como base central la agricultura, es decir, se desarrollaba la cosecha. Pero en Valle Locampino, el Fundo Locampino, tenían como actividad central la lechería. Para mí el Fundo Locampino, donde vivía una familia quizás adinerada, familia de la sociedad. Es decir, la gente ahí se dedicaba al ganado. Era muy próspero eso. Y sabíamos que en Locampino existía, como de alguna manera decirlo, la mejor leche que había acá. Porque la avenida Locampino, que todavía partió del Mata hacia el Fundo Locampino, era un camino de tierra, en que las familias que iban a Santiago las iban a dejar a Mata para que tomaran la micro a Santiago y después en la tarde la iban a esperar, de la misma forma cuando hacían a estudiar los niños. Y era muy lindo porque estaba enclavado en el cerro, lo que hoy día el Valle Locampino, era el Fundo Locampino. Era muy bonito desde el punto de vista de la vegetación, desde el punto de vista del paisaje, muy lindo. Pero fundamentalmente tenía que ver con la lechería. Y eso, bueno, con los años falleció don Jorge Guzmán. Don Jorge Guzmán fue subdelegado de gobierno en Quilicura. Él era una persona importante. Cuando los subdelegados de gobierno eran personas importantes, él en muy pocas oportunidades se hacía ver. Él representaba al gobierno en Quilicura y yo creo no haberlo visto nunca, no sé, no recuerdo. En cambio a la señora, la esposa, sí, a ella la conocí, estuve un par de veces conversando con ella, trabajé con ella, y a los hijos también, porque los hijos, siendo personas, gente tan culta, tan bien educada, ellos perfectamente con uno participaban y no se relacionábamos todos bien, no había diferencia. Distante del centro de Quilicura, más o menos 4 kilómetros hacia Renca, está el cementerio de Quilicura, que
que también nace con los albores de la fundación. Este cementerio de Quilicura es similar a otros lugares de campo, pero lo que quiero destacar acá es el amor que tenía Quilicura por el rito de los muertos, un amor especial por este rito. Cuando alguien en Quilicura fallecía, era un acontecimiento para todos los quilicuranos. Estoy hablando del Quilicura antiguo, donde todos nos conocíamos. Era un gran acontecimiento, porque un vecino que moría, sabíamos que era conocido en todo el sector. Por lo tanto, era mucha la gente que acudía a saludar a los deudos, a los velorios, y un gran número de personas acudía al funeral. Las ceremonias fúnebres eran entretenidas porque se partía de la parroquia con el difunto y la gente tenía por costumbre entonces llevar al difunto a pulso, desde la parroquia hasta el cementerio, así, cargándolo. Entonces, cuando una persona, un vecino fallecía, si era católico, vamos a suponer en este caso, se le hacía una misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Quilicura, O'Higgins con Mata, y al salir trepicaban las campanas de bronce. Tenían un sonido muy desolador que daba mucha tristeza escucharla. Y ahí se organizaba el funeral. El funeral no era una cosa improvisada. El funeral tenía todo un ritual en que generalmente había una persona que lo iba organizando. En este caso siempre organizaba una señora, la señora María Mesa, que era muy conocida antiguamente, y que consistía en ordenar el funeral de tal manera que lo primero que iba era el ataúd que iban cargando varios hombres. Había una carroza eran 2 caballos, carroza antigua con 2 caballos, la carroza allá adelante, muy rara vez iba el difunto arriba de la carroza, por lo general lo llevaban a pulso, hasta allá mismo. Bueno, los traían caminando, la gente los traían caminando de afuera hasta acá. Los hombres tenían que cargar el ataúd a pulso, más o menos cada 200 metros, 100 o 200 metros, venía un cambio de posición y lo cargaban otro. Y así se trasladaba 4 kilómetros el ataúd, que era a veces muy pesado. E imagínense lo que significaba en días de lluvia o con barro el camino. Bueno, el cementerio era más chico y para acá eran puras chacras. No había pavimento, la calle estaba en puro camino de tierra. Todo era camino de tierra y camino pedregoso y camino con alta dificultad, en el invierno con mucho barro. Entonces había que ir saltando pozas, saltando el barro de aquí para allá para poder hasta llegar al cementerio. Ellos iban adelante, después iban las mujeres que eran las familiares del fallecido, que iban rezando o cantando. Generalmente iban haciendo un rosario durante todo el trayecto. Después venía los acompañantes y atrás venían carretones, carretas, todo, y los niños corriendo por los alrededores porque los niños también notaban que ese era un espectáculo como atractivo para ellos. Es decir, no sabía lo que significaba, pero los niños iban corriendo por alrededor del funeral del cerro, se subían al cerro a mirarlo. En fin, era una cosa muy pintoresca. Y la compañía del vehículo que iba tenía la municipalidad un carretón, el carretón basurero, que se recogía la basura en un carretón con un caballo y le llamaban, parecía que había un macho. Entonces era el carretón del macho de la municipalidad. Y el carretón del macho se prestaba para los funerales. Ahí se llevaban los que podían subir al carretón nomás. No todos cabían en el carretón, el resto a pie. Y así caminamos 4 kilómetros y llegamos al cementerio y ahí nunca faltaba una persona que hiciera la oración o que dijera unas frases muy célebres y llorosas sobre el cadáver. Y lo más interesante es que se mete a un hoyo, ahí le tiraban tierra, piedra y eso hacía pero enloquecer a los familiares porque el ruido de las piedras golpeando el ataúd es muy traumático. Es decir, es cosa de imaginarse lo que significa esos ruidos para sentir el dolor de la esposa o del esposo o del hijo que pierde a su mamá. El cementerio era muy pequeño, muy chiquito, y yo sé hasta dónde llegaba el cementerio por allá por los años 60, y ahora el cementerio se encumbró y se fue para arriba. Y no como ahora.
Ahora entran más vehículos porque el camino está pavimentado, el cementerio también se ha hermoseado más. Ahora hay agua, luz. Antes no había en el cementerio, venían a dejar el camión en unos estanques. Ahora tienen sus llaves por todos lados del cementerio. Y también hay luz. ¿Por qué se crea, Nano, el cementerio a los pies de los cerros? Yo creo que es por una razón de tipo de aprovechamiento del suelo, digamos. Quilicura sabemos que hace 100 años era tierras de labranza. El cerro no. El cerro no era tierra cultivable, ¿no? Por el problema del agua, ¿no es cierto?, el riego. Entonces era mejor el cementerio no ocupar tierras de labranza, sino que ponerlo en el cerro. Y además el cementerio entonces domina el pueblo. Te fijas, está sobre, ¿no? Que tiene una connotación ritual, religiosa también, ¿no es cierto? Yo creo que esa es la razón, principalmente el aprovechamiento del suelo, digamos, de no ocupar el terreno que era de cultivo, ¿no? Entonces, queda, si bien en las afueras del pueblo, está como por sobre, hay una connotación de tipo ritual, religioso. Principalmente una connotación religiosa. Yo creo que principalmente son las dos cosas. Se elige el terreno porque no es, decía yo, terreno cultivable. No es muy habitual que en los valles interiores, y menos en el Valle Central, se edifiquen cementerios en los cerros. Sí, en la costa. En la costa es porque es cerro, digamos. Eso ahí, tú ves el cementerio de Playa Ancha o el cementerio de San Antonio, ¿no es cierto? Están Valparaíso, Iquique. En los cerros mirando y con una vista hacia el mar. Ahí esa es la razón. Pero no es muy habitual en el Valle Central que se... No es habitual, no es habitual. Es claro, es que tampoco es habitual en el Valle Central tanto cerro junto, digamos. Y cercano a lugares de labranza. Claro. O sea, esa es una particularidad única de Quilicura. Sí, porque en el Valle Central tenemos los cerros islas, ¿no es cierto? Bueno, cerca de Granero, el Cerro de la Compañía. Y también como los cerros de Quilicura, que son cerros islas. Claro, son cerros islas, pero son 4 o 5 cerros que se van extendiendo un poco, y se van teniendo parte. Es como un cerro grande dividido en varios. Esa es la característica de estos cerros de Quilicura. La tumba el lugar de descanso de Wilson Enríquez, alguien importante en la historia de Quilicura y también en la historia nacional. Claro que sí, porque él es un joven soñador, un joven idealista, ¿no es cierto?, que se ha jugado en contra de la dictadura, ha tomado una posición que hoy día podemos discutir, ¿no es cierto?, podemos apoyar o no apoyar, pero independientemente él es asesinado en lo que se llama la matanza de Corpus Christi. Operación Albania. Operación Albania. ¿Ah? 15 y 16 de julio de 1987. Claro. Ahí él en una casa de seguridad del Frente Patriótico Manuel Rodríguez encontraba un grupo de jóvenes y son rodeados. Y emboscados por la CNI. Claro. Y ellos, Wilson protege la huida de algunos de sus compañeros y se cae herido a una casa vecina. Desde el techo. Y ahí es donde entran los agentes de la CNI y bueno, y lo patean en el suelo herido y se burlan de él y lo asesinan. Es uno de los... Bueno, ahora... Tiene mucho heroico la muerte para Quilicura, Wilson. Sí, claro. Para Quilicura es especial porque es un vecino de Quilicura. Es un hijo de Quilicura. Y así lo toma el quilicurano, yendo más allá, de los hechos mismos, sino que la solidaridad con su familia, de los vecinos, de la gente, hacen que este sea uno de los funerales más multitudinarios en la historia de Quilicura.
correcto, el funeral de Wilson Enrique. A pesar de que estos cerros que nos rodean, según testimonios, estaban rodeados por militares y organismos de seguridad, los vecinos acuden con temor al funeral de Wilson Enrique. Y espontáneamente. Un vecino, un obrero, un hombre joven, nacido en 1961 y muerto en 1987. Un hombre de 20 años, menos de 30 años, que con su heroísmo ha pasado, porque la historia la cuentan siempre desde muchos puntos de vista, ¿no es cierto? Sin embargo, hay un hecho que es destacable, que es el heroísmo en la muerte de Wilson Enrique, ¿no? Se ha instaurado una tradición que yo no he visto en otro lugar del país, que es un cementerio de mascotas a un costado del cementerio municipal. Sí, es curioso, yo tampoco había visto nunca esto. Me parece que así se va creando el folclore está vivo y esto es parte del folclore. Por el sitio, yo creo, digamos, el cementerio, la gente espontáneamente empieza a enterrar sus mascotas aquí en los alrededores del cementerio. Normalmente cuando se muere una mascota, uno no tiene dónde ir a verla, no hay cementerios de mascotas. Bueno, generalmente uno antes lo enterraba en el jardín, digamos, se acostumbraba a eso. Pero acá vemos tumbas pero ahora hay de mascotas bien cuidadas. Una preocupación hacia la mascota. Y hay, por lo menos esta es una tradición, parece ser, por las fechas que hemos visto, de unos 10 años. Posterior al año 2000, hace 10, 15 años. Sí. Ahora, también la elección del cementerio tiene otras razones de tipo económico, ¿no es cierto? Pero yo creo que el hecho ya de que esté el cementerio aquí lo transforma en un lugar de culto, un lugar sagrado. Por lo tanto, los vecinos espontáneamente van enterrando a quienes ya son parte de la familia. Una mascota ya es parte de la familia, por lo tanto, no habiendo cementerio de mascotas, espontáneamente se crea esto. Sí, ¿Has visto algo parecido en otra parte del Chile? Primera vez que veo algo así. Nos encontramos en Quilicura. ¿En qué año? Bueno, aquí estamos en el año de los supuestos primeros poblamientos de Quilicura, porque no hay evidencias todavía que nos permitan decir que en la época del Pleistoceno haya estado esto poblado. O sea, lo que sí, megafauna. En Quilicura hay una gran laguna provocada por aguas lluvias. Se ha concentrado el agua lluvia y eso hace que exista una gran cantidad de fauna. De especies. De especies, claro. Ahora, si había pueblos por aquí de cazadores-recolectores, evidentemente que tienen que haber llegado por estos lados. Lo que pasa es que no hay una evidencia concreta de restos que nos digan aquí hubo un pueblo que asentó aquí. Pero sí la existencia de la laguna. Y nos encontramos en la ribera, de lo que fue la gran laguna de Quilicura. Claro. Después, posteriormente, con los poblamientos sucesivos que hubo, ya en el tercer, cuarto poblamiento, que es el poblamiento incásico, los incas
hacen surgir de nuevo la laguna, pues, artificialmente. Un poco. Artificialmente. Claro. En este sector. Lo que pasa es que aquí hay un canal que viene en tiempos de los incas, que viene de Huachuraba. El canal de Huachuraba se llama. Y entrabas a la zona de Quilicura regando. Claro, va regando todo. Pero eso era artificial. Artificial. Artificial, sí, construido por o guiado más bien un cauce de agua que lo guiaron y lo canalizaron los incas. Llegaba, según las crónicas, dice, llegaba hasta los antiguos paredones. Geográficamente, Geográficamente, los claro, paredones. que eran construcciones incaicas. En antiguos documentos ya se habla de venir a esta ciudad. Y bueno, y Quilicura era parte, porque esta era zona de un poblamiento de mitimaes, que eran estos exilio forzoso que tenían Los exiliados, los desplazados del imperio inca. Desarraigados, claro. Del imperio Que inca. los traían como mano de obra a trabajar a lugares apartados de los centros donde ellos habían vivido originalmente, digamos. Diaguita incanizado. Y aquí también en hallazgos de cerámicas que se encuentran en calle O'Higgins. En la calle O'Higgins. En la calle O'Higgins, sí. Pero hay varias partes aquí en O'Higgins Quilicura. detrás de la municipalidad. Claro. ¿Sí? Ahí se encuentra cerámica que es diaguita incanizada. Diaguita incanizada. Diaguita inca. Y además hay colonos Ok. incas, que no son estos mitimaes, sino que es gente del Incario que se viene a colonizar estos lugares. Ahora, ¿por qué la importancia para los incas de Quilicura? El cerro, que el más grande de los cerros que se ve desde aquí de Quilicura, que hoy día le llamamos Cerro Renca, me parece. Cerro de ¿Ya? Renca. Ese cerro era el Cerro de la Huaca. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene el nombre de Quilicura? Hay varias teorías, Cierto. hay varias... Y es un nombre muy antiguo, ¿eh? Cierto, sí, el nombre se acuña ya en las primeras encomiendas que se dan a algunos conquistadores, compañeros de Valdivia, ya se habla de Quilicura. ¿De qué años estamos hablando aproximadamente? 1540, entre 1530 y 1540, son las primeras encomiendas aquí, con compañeros de Valdivia que habían salido con Valdivia desde el Cusco. Y esta es una zona multilingüal. ¿Qué quiere decir eso? Que es una zona donde se están hablando varias lenguas. Principalmente aquí se habla el runasimi, que es la lengua del Incario. El único monumento histórico y patrimonial que existe en Quilicura es la Casona de San Ignacio. ¿Cómo surge, Fernando, la Casona de San Ignacio? La casona de San Ignacio es importante porque trasciende todo el periodo y más allá, digamos, de la historia de Chile. ¿En qué años aproximadamente se origina esta construcción? Claro, don Juan Antonio de Araos, vasco, llega por ahí por el 1730 a Chile. 1730. Y él rápidamente pasa a formar parte de la élite de Santiago, ¿no? Con propiedades, muchas propiedades, y va comprando propiedades y forma parte de la aristocracia de ese momento santiaguina. La aristocracia. Sí, claro que existe en ese momento, ¿cierto? Entonces, él compra, adquiere lo que era la hacienda Quilicura. ¿Ah? Posteriormente, ¿a quiénes pasa esta casona? Bueno, este caballero, aparte de este Juan Antonio Araos II, digamos, que es el jesuita, que no vuelve nunca más a Chile. Pero que trató a la distancia de recuperar la casona de San Ignacio junto a las tierras. No solamente era la casona, era todo el fondo alrededor. O sea, no lo que le habían legado a los jesuitas, no lo de San Ignacio, Ya. lo que está en Santiago. Ya. La casona pasa a su hermano, el heredero es su hermano, ¿cierto? Francisco de Borja Araos, Fontecilla. Personaje histórico. Claro. Personaje Entonces, histórico. él se casa con doña Damiana de la Carrera, también de la aristocracia de Santiago. ¿Alguna relación con José Miguel supuesto. Carrera? Es ¿Con Javiera Carrera? ella es hermana de don Ignacio de la Carrera. Y ahí don José Miguel va a conocer a la que va a ser su esposa, que es doña Mercedes Fontecilla,
pariente también enfrentado, era de los ¿Dónde la va a Fontecilla. conocer? Acá En la casona, o en la sea, casona de San Mercedes Ignacio. Fontecilla y José Miguel Carrera se conocen, Se en la- conocen acá niños jugando y después van a se conocen ser, en la casona de San pareja, Ignacio, claro. en Quilicura. Y bueno, y ellos ya son los hermanos Carrera, son parte, digamos, de la gente que no habitan acá, sino que ellos vienen seguidamente, ¿no es cierto? Porque es como decíamos delante, Una la casa de casona esparcimiento, una casa de fin de campo, semana. claro. El triunfo de la batalla de Chacabuco se celebra en la casona de San Ignacio. El triunfo de la batalla Claro, de Chacabuco porque se- vienen de Chacabuco y pasan por ahí. Y ahí los están esperando. La mitad de los camino a patriotas, Santiago. La mitad de camino a Santiago. Y ahí pasan, digamos, San Martín, qué sé yo, Gil, los que vienen de Chacabuco. ¿Quién fue el y anfitrión de celebran. esta celebración? No sabría decirte quién es, Pero era parte son de la familia yo Carrera. creo que los Carrera que están ahí, los Carrera, sí, los últimos propietarios de la casona. Hay que situarse, en realidad hay que situarse en el siglo XIX, porque la subdivisión que se hace durante la colonia tiene que ver con un término que se llama chacras. Las chacras son una especie de parcelas, todo esto en el lenguaje agrícola, porque no estamos hablando de ciudades ni de sitios urbanos. Entonces, toda esta denominación de chacras corresponde a pequeñas parcelas que tenían ya algunos propietarios antes del siglo XIX o siglo XVIII, que en verdad se establecieron en Quilicura y desarrollaron el programa agrícola que tenían, porque Quilicura estaba basado solamente en la agricultura, y el poblamiento se comenzó de esta manera. Es decir, había unas chacras, unas parcelas donde se cultivaba la tierra, y en torno a esta chacra, que era una especie de feudo, empezó a generarse la vida en Quilicura, empezó, no dijéramos a poblarse, pero a cubrir cierta superficie los primeros habitantes de acá. Quilicura era una zona agrícola, tenía una vida rural muy rica, había acá montones de parcelas y fundos, algunos bastante grandes, como el Fundo de la Marcoleta, los Echever, entre otros, y estaba muy ya estratificada la sociedad. Estaban los dueños de fondos, los patrones, que también, por supuesto, tenían poder político, estaban los capataces y los inquilinos. Relación inquilino-patrón. ¿Cómo es la Con relación todo inquilino-patrón? lo que significa en esa época la vida del inquilino, ¿no? Bueno, una relación de explotación al campesino. De explotación. ¿De qué características? Bueno, tomemos en cuenta que hay movimientos de campesinos organizados que son fuertemente reprimidos porque están pidiendo un día de descanso a la semana o están pidiendo que se les pague de repente. Esa es una constante en toda la zona central. Y aquí estaba articulada la sociedad de forma muy tradicional. Estaban los dueños de fondos, que también ostentaban el poder político a nivel nacional y a poder local, por supuesto que sí. Estaban después una capa media, que eran los capataces o administradores de fondos, pues los dueños pasaban realmente en Santiago. Y estaba más abajo los inquilinos, que eran gente que trabajaba la tierra realmente y no tenía muchos derechos o ningún derecho. Los vecinos de acá, especialmente gente conectada a la agricultura, pensaron que era mejor, por el trabajo que realizaban, tener una comuna propia. De tal manera que los vecinos de esa época, en el año 1900, se organizaron. Antes había alcaldes. ¿Cuántos alcaldes? ¿Había consejo de alcaldes, consejo Había de un regidores? consejo, no se elegía solamente un alcalde. En un principio había 3 alcaldes, me parece, que era alcalde de primer orden, alcalde de segundo orden y alcalde de tercer orden. Pero todos tenían el mismo rango edilicio, digamos. Eran los ediles. Los ediles. ¿Ya? Después, con el tiempo, la gente vota por regidores. Y los regidores, entonces, entre ellos, eligen a quién va a ser el alcalde. La característica que eran familias prominentes, terratenientes, Claro. dueños de fondos. Bueno, en realidad todo se manejaba, especialmente aquí en Quilicura, y las decisiones se tomaban en las reuniones de las casas patronales.
porque todos los representantes edilicios pertenecían a las clases patronales, a las familias dueñas de Quilicura. Se unieron y solicitaron a la subdelegación, que se llamaba en esos momentos, la formación de una comuna nueva. Quilicura, desde la época de fundación hasta, yo diría, los años 50, fue como una fotografía inmóvil, fue como una escena inmóvil. Es decir, no tuvo grandes progresos y se mantuvo como inalterable en el tiempo. Esta comuna de Quilicura, que nació con los albores del siglo XX, en el año 1901, siempre tuvo una estructura geográfica determinada por lo que era en todos los pueblos de Chile. Es decir, un lugar central donde la gente concurría y barrios dispersos que no eran barrios, sino que más bien eran sectores rurales, donde la gente se acercaba más que nada a conversar después de los trabajos. Quiero explicar que estamos hablando de una zona absolutamente agrícola, donde la gente se dedica a la agricultura, es decir, se levanta a las 6 de la mañana o antes, o a las 5 en el caso de las personas que tienen que trabajar en los establos, y que están todo el día trabajando la tierra. En el lugar central de lo que es hoy día la plaza de Quilicura se estableció una especie de comercio. Por lo tanto, ahí llegaba la gente como a adquirir algunos alimentos, vestuarios, etc. No olvidando que el que surtía de todo esto en realidad era el futre, que le llamaban los campesinos, o el patrón, que era el que le asignaba los recursos a sus trabajadores. El tiempo de los fundos, las viñas, las chacras, las parcelas, de acequias y canales. Ese es Quilicura que yo conocí. El tiempo de los carretones, cuando los agricultores sacaban toda su cosecha, la llevaban en esos años a La Vega, que tipín 6 de la tarde comenzaban a pasar los carretones, como Francisco Vergara, hacia La Vega, que quedaba en Mapocho. ¿A dónde llegaba la calle Manuel Antonio Mata? Llegaba hasta donde está la bomba de benzina que está aquí en Mata, frente a la parroquia, frente a Santa Isabel. Ahí terminaba la calle Manuel Antonio Mata. Si tú te fijas, yo tengo una foto, un cuadro grande ahí donde termina la calle Manuel Antonio Mata y dobla por O'Higgins para acá. La plaza era una plaza diferente, bonita, una plaza de campo, de pueblo más bien, donde había un gran estanque que en esos años teníamos agua de noria, no había agua potable. El que era más pudiente tenía una bomba donde podía sacar agua con algunas... habían unas bombas que se bombeaban eso y el agua subía y la forma que sacaban, otros tenían que sacar agua con balde nomás. Hoy día yo hago referencia a esto, pero la gente no ubica. Pero Quilicura se dividía en varios sectores que los lugareños y los pobladores de entonces lo tenían clarísimo. Voy a nombrar algunos. Existía la estación. Existía otro lugar que se llamaba Las Parcelas. Los Añartu, el pueblo, San Luis, eran lugares que la gente tenía muy definidos. Es decir, cuando yo decía voy al pueblo, sabía dónde iba. Cuando alguien decía soy de la estación, sabía de dónde venía. Bueno, la municipalidad estaba donde hoy está la dirección de obra, que es esa casa de piedra grande que hay ahí al lado de urgencia del Sapo. Ahí estaba, porque donde está el Sapo hoy, había una cancha de básquetbol ahí. Y al lado estaba la municipalidad. Y a continuación de la municipalidad está el retén de Carabineros. Porque por allá, por los años 50, donde yo recuerdo, el retén de Carabineros estaba aquí en la calle Manuel Rodríguez. Ahora, Quilicura básicamente tenía un alto porcentaje de zona rural. De hecho, hasta el día de hoy, Quilicura, hasta antes de aprobarse el año 2015 el plano regulador del metropolitano, era rural hasta la villa, llegaba a la zona urbana, llegaba hasta la villa Echeverría. De ahí hacia allá era zona urbana, era zona rural, perdón. En la calle Manuel Antonio Mata, que está a nuestro costado,
era la única entrada que había a Quilicura antiguamente. Desde la estación, desde el antiguo Desde sector la estación. estación, venía por el lado de la línea del tren, ¿no es cierto? Y se entraba por este camino que es la calle Manuel Antonio Mata. Por otro lado, existe el tema de que se construyen dos grandes vías, una en la década de los 70 y otra en la década de los 60, que son la Panamericana, por un lado, que hoy día conocemos como Panamericana Eduardo Frei Montalva, y lo que es Américo Vespucio. Eso genera una especie de aislamiento de la población de Quilicura, que ha generado todos los problemas que hoy día tenemos de conectividad. Eso pasa por un mal planeamiento de la ciudad como Quilicura. Hay que entender que Quilicura eso es como una especie de lunar en medio de una extensa, una inmensa cantidad de parques industriales. No solamente uno, hay varios. Está Lo Echever, está La Estera, está todo este sector. A mi modo de ver, yo creo que Quilicura en general hizo una resistencia por desaparecer. Yo creo que los grandes focos industriales querían hacer desaparecer el pueblo de Quilicura porque lo reducían, lo dejaban muy pequeño. Y esto genera este cambio de la política de segregación habitacional de la dictadura, continuada por los gobiernos de la concertación de los años 90 hacia adelante, genera una explosión demográfica en la comuna de Quilicura, lo cual genera también una serie de problemas. La libertad de migrar es un derecho humano, es un derecho innato que todas las personas que viven tienen. Y diría algo peor, si los animales que no tienen razón tienen derecho a migrarse, a comer de un punto de la tierra a otro, los pingüinos salen de Chile en algunos tiempos, van a otro sitio a pasarlo bien y después regresan. Eso quiere decir que tienen libertad. ¿Y por qué nosotros los seres humanos no tenemos ese derecho mismo? La migración es un proceso normal dentro de la cultura que trae consigo también un aporte cultural. A menos de 10 cuadras de este lugar, del silo del antiguo Fóndolo Marcoleta, todavía se conservan humedales, zonas húmedas donde tratan de sobrevivir algunas especies ante este avance inmobiliario. Claro, esos humedales son lo que queda. Recordemos que Quilicura era una laguna formada por las aguas lluvias. Lo que nos queda de esa antigua laguna son estos humedales que todavía existen y donde hay fauna que está en peligro de extinción. O sea, por eso que son importantes estos humedales para conservar algunas especies. Conviven ahí una gran cantidad de aves en los humedales. Y también coipo, que es una especie protegida. Coipo, muchas especies protegidas, la mayoría. Pero que conviven con la contaminación de las empresas. Exactamente. Con los terrenos que se van a urbanizar. Claro, porque está creciendo la urbanización en Quilicura, entonces están ocupando ya estos sectores que todavía quedan de campo y estos humedales. Entonces están asiladas ahí las especies en un sector cada vez más reducido, tratando de sobrevivir. Claro que sí. Y que seguramente van a sobrevivir cambiando su hábitat hacia las construcciones nuevas, que es lo que ha ocurrido en algunas partes del país, donde siguen existiendo las mismas aves en menor cantidad, pero que ahora anidan en los techos de las casas. Algunas, las que pueden adaptarse. Sí, las que pueden adaptarse. Otras, las que no pueden adaptarse, se desplazan o sencillamente desaparecen.
Este es Belarmino Monasterio. Mi padre en los años 50, vestido de guaso. Era un inquilino él. Pero los inquilinos están cercanos al campesino, el campesino está cercano al guaso. Son distintos, son distintos. Son categorías distintas. El guaso, el campesino, el inquilino son cosas distintas, pero tienen una cercanía en cuanto a la tierra. La familia Monasterio Calderón inició su historia en el fundo San Luis de Quilicura, por eso es que conocemos la historia desde allí, pero posteriormente cuando fueron expulsados por las organizaciones, por participar en una organización obrera campesina, de alguna manera fueron mis padres a vivir a lo que es el Fundo La Marcoleta. El Fundo La Marcoleta es sinónimo de mucha desigualdad, de mucha injusticia, porque cuesta imaginar que hoy día una persona le robe el trabajo a otra legalmente, que es lo que hacían los patrones con los inquilinos. El inquilino trabajaba y el patrón le quitaba las cosechas. Ese era en el fondo. Y a cambio, ahí tienes algo para vivir, ahí tienes un pan. A veces daban fichas para que uno las cambiara en las casas patronales. El caso es que la familia Monasterio se trasladó con el gran esfuerzo que esto supone de los campesinos a la calle Los Carreras, en el centro de Quilicura. La calle Los Carreras, que es central del barrio El Pueblo. Esto ocurría en el año 1956-58. En Quilicura pasaban cosas curiosas en esa época porque si bien antes el recorrido de una micro, de una góndola, demoraba 2 horas en llegar a Santiago y era muy poca, ahora el sistema mejoró un poco. Por lo tanto, el viaje a Santiago era como más fluido. Y los vecinos de Quilicura, y mi familia también, descubrió que no bastaba con tener sexto preparatoria, que era lo que otorgaba Quilicura, sexto preparatoria, sino que había la posibilidad de seguir estudiando o de que los hijos estudiaran fuera de Quilicura. Y es así como muchas familias enviaron a sus hijos a estudiar a Independencia, a Recoleta, a distintos colegios de Santiago. Tenían que hacer este traslado en bus, en micro. Muy sacrificado. Los buses no daban abasto, parece chiste, pero en realidad había que ir colgando en las pisaderas, ida y vuelta, y de alguna manera eso iba a sacar a nuestro pueblo como de este atraso educacional y permitir el progreso. Nosotros hicimos de esta manera logramos estudiar. Con gran esfuerzo, mi familia logró construir una casa en Los Carreras, somos muchos hermanos, y en ese barrio de la calle Los Carreras crecimos en torno a los vecinos que eran otro tipo de habitantes, es decir, no tenía protección en las casas, ya, gran cosa, no era necesario hacer rejas. Podíamos dejar la casa y nadie iba a entrar a robar, porque todos nos conocíamos, toda la familia se conocía, todos los vecinos se conocían y nos cuidábamos unos a otros. Eran interminables pichangas en la calle, donde no pasaban vehículos, por lo tanto, los niños de la época, estoy hablando de años 60, podíamos jugar ahí todo el día en la calle y no nos iba a pasar nada, porque excepto que la pelota se cayera a algún jardín, pero muy buena vida. Mi padre fue un inquilino, mi madre también. La vida nos cambió un poco cuando nos acercamos un poco a la ciudad y ellos con el dolor nuestro fallecieron en el año 2008. Pero yo tengo escrito unas crónicas donde explico todo esto para mantener viva la tradición del apellido, pero más que nada la tradición de lo que era Quilicura de esta época y el esfuerzo que hacían las familias, que el esfuerzo que hizo esta familia es el mismo que hicieron muchas y que lograron que los hijos pudieran alcanzar otro grado de la escala social, o al menos conocer la cultura, que es lo que abre puertas en el mundo.
Las nubes se desvanecen sobre mis ojos y mi cuerpo es una estrella del universo. En las esquinas hoy veo la esperanza. ¿Será que ya estamos todos para buscarla? Toma mi mano y lleguemos al arco iris. Con este pincel de vida llenemos todo de color, de color. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra, en la que hemos vivido y en la que espera. Porque mañana ya no seremos dos, porque el futuro espera nuestro pasar y nuestro color, nuestro color, nara, 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 nara. Voy a cantar tan fuerte por nuestra tierra, en la que hemos vivido y en la que espera.